Conducen el programa Héctor Sosa Llenaro y Diego Sosa. Muy buenas tardes, bienvenidos a Hora Clave, el programa en el que tratamos de mover un poco la tarde, ¿verdad, Diego? ¿Qué tal? Y que damos noticias certeras y Sí, de actualidad. sí, y de actualidad. Nacionales e internacionales. Nacionales e internacionales, por supuesto. Ocupamos todos los rubros. Sí, señor, así mismo es. Así que, sí, ¿qué ibas a decir? No, el tiempo nomás. Actualizar a la gente del clima también, es un pequeño detalle. Sí, un cierto. pequeño detalle que Cierto. mañana y pasado pronostican lluvia. Sí. Y el sábado descenso de temperatura. Entonces Sí. a tener en cuenta Así que vamos a los tener últimos fresquito. pataleos Del invierno. del cambio de estación ya. No te olvides que 21 de septiembre, en la Sí, primavera, siempre es frío. Lluvia. Sí, lluvia y frío y etcétera. Y somos, no quiero citar a nuestra querida Villarrica, pero con orgullo y con gusto nomás le No, decimos. y el tiempo define también la coyuntura política. Todo Exacto. inestable. Inestable frase, con precipitación aislada. Inestable con precipitación aislada. Como Así nuestra mismo, política. Así mismo. Bueno, hablando de temas ya un poco especiales, vamos a tocar un poco la creación, la figura que se quiere crear de la superintendencia de jubilaciones. Hubo todo un problema en el Congreso para variar, y otra vez por poco no se tiraron silla ahí entre los senadores y discutiendo, porque ellos no saben conversar, discuten sobre estos temas. Querría hacer una especie de refresh de lo que es la seguridad social. ¿Qué es la seguridad social? Porque muchas veces la gente dice, ¿yo para qué quiero IPS, por ejemplo? Dice, porque se me descuenta de mi salario, gano menos, ¿verdad? Se me descuenta mucho. Tengan en cuenta que seguridad social, el IPS, por ejemplo, inclusive, es una de las pocas instituciones a nivel internacional, comparando con instituciones internacionales, que tiene el seguro médico. Generalmente las empresas de seguridad social, el único objetivo y finalidad de la seguridad social es que yo me pueda jubilar cuando tenga la edad y la antigüedad que me exige el reglamento de la institución jubilatoria, ¿verdad? Porque hay diferentes a veces reglamentos, hay diferentes exigencias. Por ejemplo, la caja bancaria, la caja de jubilaciones bancaria tiene un sistema diferente al sistema del IPS, por ejemplo, etcétera, ¿verdad? O el sistema de jubilación pública del Ministerio de Hacienda tiene un sistema diferente y exigencias diferentes, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos acá tres principales instituciones de seguridad social. Entonces le decía, ¿qué es la seguridad social? El objetivo de la seguridad social, del Instituto de Previsión Social, por ejemplo, el primer objetivo no es, aunque ustedes no crean, el tema médico, porque todo al hablar de IPS asimilamos a lo que es el seguro médico. Y el seguro médico es un servicio secundario del IPS. El servicio primario, o sea, para lo que sirve IPS o para lo que se creó fundamentalmente IPS, es para, y las instituciones de seguridad social, ya le digo, como la caja de jubilaciones bancaria, la caja de jubilaciones de los empleados públicos, la caja, de los militares, que es la misma de los funcionarios públicos, se crea para que se le dé una tranquilidad al empleado que cuando llegue a cierta edad madura, ¿verdad?, pueda descansar y tener la devolución, vamos a decir, de su aporte, que es el aporte que realizó mensualmente durante 30 años, durante 25 años, etcétera. Ese aporte entonces se le retribuye como una remuneración hasta que la persona fallezca, ¿verdad? Entonces, el objetivo principal de la seguridad social es ese. Nosotros en nuestro país tenemos la suerte, por ejemplo, de tener el Instituto de Previsión Social que tiene un seguro médico incorporado al seguro, por ejemplo, en la función pública no existe un seguro un seguro médico. Un seguro médico. Los jubilados de la función pública no tienen un seguro médico. No. ¿Entiendes? O sea, no es ese el objetivo del principio legal de la seguridad social. Entonces, quiero nomás ir a la audiencia para que de repente tomen también conciencia de la importancia de aportar a IPS. Porque como digo, yo que soy abogado, nosotros que manejamos el tema laboral en el estudio jurídico, siempre nos dicen los empleados, no, pues yo pues no quiero doctor IPS, o le dice al empleador, le dice, no, yo no quiero IPS, que a propósito, y ojo con esto, es una trampa para el empleador, Claro. porque el empleador tiene la obligación de ley de darle IPS al empleado.
Porque mañana le cuento a los empleadores que después la primera queja del empleado es no tengo IPS, ¿verdad? Y él pidió para que no se le descuente IPS. Claro, ahí hay un aspecto importante, dos aspectos relevantes de lo que es el sistema previsional en general de Paraguay. Y primero, lo que la laguna o la deficiencia de las cajas jubilatorias. Porque él trae un tema muy importante. Ahora hubo una audiencia pública donde se trataba el proyecto de ley de creación de una superintendencia de jubilaciones. Y como bien decía, lastimosamente ahí hay una cuestión también cultural nuestra que no sabemos debatir, que no ni siquiera debatir, saber converger en ideas. Si una persona tiene una opinión disonante o contraria a la de uno, no es que le está peleando ni le está guerreando como se dice, no, son posiciones que justamente eso se llama la dialéctica, el lenguaje dialéctico de contraponer opiniones que son enriquecedoras, que son divergentes. Estamos en democracia y eso va a ayudar justamente a enriquecer el contenido de la norma que se está estudiando, del anteproyecto que se está estudiando. Lastimosamente se tuvo que levantar la sesión porque un sindicalista lo ofendió a Dionisio Amarilla, se le trató de bandido, pero bueno, acá justamente en espacios como este que siempre señalamos que son objetivos, nuestra intención es hablar realmente con claridad del tema. Y acá hay una necesidad imperiosa que es de tener un ente regulador concreto, una institución imparcial que determine las políticas, así como hay una superintendencia de bancos, por ejemplo, y nadie armó una revolución porque el superintendente de bancos está regulando la actividad bancaria junto con el Banco Central del Paraguay. Lo mismo tiene que pasar con las cajas de jubilaciones. ¿Por qué? Porque no puede ser que todas las cajas estén deficitarias, porque a día de hoy no hay una caja que esté superavitaria, o sea, todas están con problemas y tanto IPS como bien citaba él, en la caja de jubilado bancario, la policía, etcétera, todos están teniendo problemas de fondeo y todos tienen problemas de administración. Y eso, ¿por qué se da esa situación? Porque cada uno genera cada uno es juez y parte. Y ese es el problema. Debe de existir un órgano contralor independiente que regule esa administración, porque primero no es, desde el punto de vista técnico y financiero, no es fácil manejar, y uno no puede ser en democracia y en el sistema republicano ser juez y parte constantemente, y ahí se generan estas arbitrariedades. Que IPS tiene una regla para su institución, la caja de jubilaciones tiene su disposición, la policía tiene su disposición, Hacienda tiene su disposición. Y eso no debe de ser así. Y ahí, ¿qué se genera? ¿Cuál es el bien que se está lesionando? Que es el futuro de los jubilados, de las personas que están aportando. Que a día de hoy ya saben que a lo mejor no, o sea, no es que a lo mejor no llegan para su aporte, para la vejez, justamente para cubrir esa edad más vulnerable del ser humano que requiere atención médica, cuidado y una previsibilidad económica y sanitaria, ¿verdad? Las dos cosas. Entonces por eso es que se cumple esa doble finalidad, que se piensa solamente en la salud, pero también es esa mensualidad, ese salario. Y en lo que tiene que ver a la cobertura de salud es muy importante en el trabajo, yendo al ámbito laboral. Uno siente cuando se rompe el brazo y tiene que estar peregrinando por hospitales que de repente no tienen la cobertura necesaria, y uno, si es asegurado IPS, va a IPS, que tampoco está garantizada la atención rápida, ¿verdad? Pero por lo menos está esa cobertura. Si están los insumos, si están los doctores, te cubre, o sea, es gratuito. Un accidente, una operación, por lo menos, operación, o sea, eso sí, es uno de los pocos sistemas en el mundo que hay una cobertura total. Sí, hay los insumos y los profesionales, es una cobertura total. Pero eso también es un engaño, que de repente uno dice, no voy a pagar yo, y se beneficia la patronal, porque la patronal por ley está obligada. Y yo trabajador me veo vulnerado cuando necesito, porque de repente cuando uno es joven no necesita el médico, cree que no tiene por qué tener un médico,
no hay una necesidad concreta, una enfermedad concreta, pero superada una edad, ahí uno se da cuenta de que necesita. Claro, pero no sé si hasta una edad determinada de jóvenes, Sí, ahora sí, cada sí. problema que No, hay, no. cada cosa rara que viene ahora que uno se enferma. Yo soy joven y uso mucho el seguro, No, por ¿verdad? eso. Pero es importante también, a un punto muy relevante, el tema de la salud, porque en nuestro país no damos mucha importancia a ese aspecto, y justamente en materia de salud pública lo importante es la prevención, para evitar, por ejemplo, en lo que son los casos oncológicos, que ni el famoso toco madera. Justamente lo importante es la detección temprana, hasta en una alergia, un asma incipiente, uno puede prevenir, puede tener una salud previsible si es que detecta con tiempo eso. Claro. Entonces, para eso están esas coberturas, esas atenciones primarias que ayudan a la persona a resguardar su vida y a tener una calidad de vida, que eso es lo que se necesita junto con el trabajo. El trabajo proporciona no solamente el aspecto económico, sino que también debe cubrir otro aspecto social, salud, etcétera. Es Claro. multidisciplinario el enfoque. Y yendo a lo que mencionaste vos justamente de la audiencia pública que se llevó a cabo, fíjense que esa fue una cosa positiva que hizo el Senado. Cuidado, no estoy defendiendo a los senadores, estoy hablando de la institución del Senado. Los senadores dejan mucho que desear, ¿verdad? Y siempre estamos haciendo esa observación, lastimosamente, ¿verdad? Pero esa audiencia pública, fíjense que es interesante a nivel institucional público, valga la redundancia, porque es la audiencia pública. ¿Cuál es el objetivo de una audiencia pública? Poner a conocimiento de la gente que está enterada o que está afectada por esta ley de la que se quiere sacar, ¿verdad?, de superintendencia, este instituto que se quiere crear de superintendencia de jubilaciones, para que la gente opine, ¿verdad? Para que diga sí y ponerle esto también, o bueno, no le pongas porque no me gusta o no conviene, ¿verdad? Pero no empezar a gritar y empezar a hacer una chabacanería, ¿verdad? Encima en el sitio sagrado del Congreso. Claro, en el hemiciclo, ¿verdad?, legislativo. En el hemiciclo legislativo, imagínense, este bárbaro, este sindicalista que se puso a gritar ahí, ¿verdad? Y incidentó, y encima que a los senadores no les cuesta luego también cerrar la ventana y dejar de declarar huelga. Entonces ahora que van a sacar la ley y no va a haber oportunidad de hablar, ¿verdad? Si entre los senadores se quejan porque dicen que de repente ya va cocinada una ley, claro, y no se discutió una ley y todas esas cosas. Imagínense, se dio la oportunidad encima de que ahora van a decir, sí, le hicimos una audiencia pública, claro, y no, ustedes no colaboraron. Otro aspecto importante, no necesariamente precluye esa instancia de la audiencia pública. Sí. Se pueden generar tantas audiencias como sean necesarias hasta esclarecer el tema. Claro, porque claro. Ahora dieron como más o menos una etapa única que dijeron, no, esto ya no se va a volver a repetir. Claro. Porque dijeron los propios congresistas, no, desperdiciaron su oportunidad, fue la palabra, la frase. Dijeron, desperdiciaron una oportunidad, en vez de sacar temas personales, a relucir temas políticos, en vez de hablar del espíritu de la ley, bueno, ahora ya no hay otra oportunidad. Tenemos que dejarnos de los personalismos y aprovechar, porque en este país tenemos que aprovechar a full esta desubicación del Congreso de llamar a una audiencia pública, ¿verdad? Porque no sé a quién se le ocurrió, pero está bien, ¿verdad? Claro. Ojo, está bien hacerle, porque la audiencia pública tiene por objeto de que el ciudadano afectado participe o no afectado también, porque nosotros somos, no se olviden que ellos son nuestros mandatarios, nosotros somos los mandantes. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros somos los que le dimos el poder a esa gente para que esté sentada en ese curul, ¿verdad? El curul es el asiento, se le llama en el Congreso a eso, ¿verdad? Y que legislen a favor nuestro, ¿verdad? Por eso que siempre insistimos nosotros acá que se pasan peleando y se pasan ofendiendo y una vergüenza al Congreso antes de ser una institución sagrada como es en los países del primer mundo. Entonces, lo que quería de repente pulir un poco de esto es yendo a la figura de la superintendencia de jubilaciones. ¿Cuál es el objetivo de la superintendencia? O sea, ¿qué es lo que se quiere hacer con esto? Lo que se quiere es empezar a controlar los sistemas de jubilaciones que se utilizan, porque también hay varios sistemas, ¿verdad? Hay entidades que usan un sistema de jubilación, por ejemplo, está el de capitalización, el otro está el de inversión, etcétera. O sea, hay diferentes sistemas que también maneja una institución determinada de seguridad social.
Y después está también lo que se llama el cálculo actuarial. De eso les voy a hablar después, pero vamos a tocar primero lo que es la superintendencia de jubilaciones. Entonces, ¿qué es lo que se quiere con esta superintendencia? Se quiere un órgano contralor, un órgano que esté por arriba, por encima de las diferentes entidades que dijimos, por ejemplo, la caja de jubilaciones de la parte pública, la caja, por ejemplo, bancaria, la caja del IPS, etcétera. No es que se va a manejar la plata de esas instituciones. Eso es lo que la gente cree. Pues. Claro. La gente lo que cree es que ahí vos vas a ir a manejar la plata. No. Es como más o menos esta institución que no sirve para nada, esta de empresas públicas. El Consejo de Empresas Públicas. El Consejo de Empresas Públicas, que hasta el gobierno anterior fue una vergüenza, y que me vengan a decir que no tengo razón, porque me consta personalmente de empresas públicas que jamás han sido controladas por el Consejo de Empresas Públicas. No se denuncia absolutamente. No se denunció nada. Como se dijo de quién era que se dijo que del órgano de donde estaba este ex fiscal, que nunca, de corrupción, la Secretaría Anticorrupción. Nunca, creo que se denunciaron dos o tres actos de corrupción. Procesos concluidos concretos de fallos que diga la Secretaría Nacional Anticorrupción, sí. Son hechos corruptos. Y que se deriva a Fiscalía, ¿verdad? Es claro. Y fíjense que tenemos todos los días un hecho delictual gravísimo, ¿verdad? Teníamos todos los días, hasta el fin del gobierno pasado, ¿verdad? Y nunca la Secretaría Anticorrupción se dio cuenta, nadie observó. No hace falta lo que concluya, hace falta que denuncie, que presente una denuncia formal. Y ahí vamos al ejemplo, porque no estoy en contra de la Secretaría Nacional Anticorrupción, que tiene rango ministerio, pero ahí está cuando uno es juez y parte. Es una institución del Poder Ejecutivo y es difícil que entre los ministerios se estén controlando el propio Ejecutivo. Para eso está la Contraloría, para eso está la Fiscalía, para eso está la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía. Sí. Ahí está el ejemplo, como cuando hay otras instituciones contraloras o jurisdiccionales como el Poder Judicial o extrapoder como la Fiscalía y demás, tienen esa competencia, esa jurisdicción, esa autoridad y esa independencia para investigar. Claro. Ahí vemos cómo de repente es complicado que el propio IPS, entre gerentes, porque está famosa esa camaradería entre directores, que entre ellos se tengan que decir, bueno, te voy a denunciar a vos. Entonces para eso está la superintendencia, que no depende de ninguno de ellos y tiene la independencia para cuestionar, para pedir investigación y esa autarquía y esa autoadministración para poder generar eso. Exacto. Y eso le da la ley, le confiere el poder la ley, ¿verdad? Claro. Y ese es nada más que el espíritu, y no se debe tener miedo también, como ocurrió con el propio Ejecutivo, que plantea modificaciones, por ejemplo el Ministerio de Hacienda, que ahora de Economía y Finanzas, que fue cuestionado y demás. Entonces lo mismo ocurre acá, si aparecen nuevas figuras, bienvenido sea, porque el Estado tiene que modernizarse. Una realidad lacerante nuestra es que las instituciones se quedaron en el pasado y ahora, enhorabuena, se está queriendo modernizar y hay que modernizar, porque las previsionales están haciendo agua, y eso es el futuro no solamente del asegurado, de las familias, o también de ese asegurado, y eso genera un problema macroeconómico, eso genera a la vez una inestabilidad económica en nuestro país y social en el país. O sea, uno tiene que mirar de una dimensión holística el problema, no solamente decir, no es el problema del asegurado, el que está pagando. No, es un problema general de la sociedad, porque eso impide que el país crezca, porque no hay una previsibilidad, tanto económica, social como jurídica. Por supuesto. Y como yo siempre hablo como en el tenis, en el fútbol, si la cancha no está delimitada, no está marcada, no hay un árbitro independiente, es difícil jugar el partido. Sobre todo en nuestro país, ¿verdad? Y claro, y el problema de acá es justamente eso, que el árbitro está comprado o está a favor de uno o el otro. La cancha, en la misma casa. La cancha de repente se borra y se amplía más, se achica más dependiendo del jugador. O sea, ese es el problema. Instituciones como esta, la Superintendencia de Jubilaciones, deberían de venir a justamente marcar la cancha de manera objetiva y poder de una buena vez desarrollar esa política y salir adelante, porque nosotros no tenemos que mirar para atrás, tenemos que
fortalecer esos sistemas. IPS es lo mismo, ya quedó vetusto, quedó en el pasado. Totalmente. Y es momento de dinamizar eso, ¿verdad? ¿Qué se está en esa situación? Claro. Pero otro punto importante también que quería hablar, que ya ocurrió hace como la semana pasada, pero como tuvimos nuestro programa de ciberseguridad con el ingeniero Gaspar, que estuvo muy Que interesante. les recomendamos que vean, por favor, Volver, pueden ver sí, en Facebook, En Facebook. en Instagram, sobre ciberseguridad, el programa que tuvimos, que estuvo muy interesante con relación a la influencia del internet en los chicos, con relación a la seguridad misma de las instituciones públicas, esa intervención que hubo en la Policía Nacional, de IPS, de la IPS, policía. en la Policía Nacional, La ¿verdad? seguridad nuestra a la hora de utilizar el celular, las tablets, el tema de entrar al baño con eso, Sí. todas esas cuestiones Hasta fueron muy eso, interesantes. hasta eso se habló. Eso se aclaró, la privacidad, hasta dónde uno puede seguir utilizando y en qué lugar y en qué momento tener aparato tecnológico a mano, ¿verdad? Eso fue bastante ilustrativo y nos quedó corto ese programa. Cortísimo. Y queríamos también tocar temas del momento, y un tema que nos llamó muchísimo la atención fue una propuesta del Congreso, ya que estamos en el ámbito legislativo. Si va a pasar otro tema, yo quiero completar algo. Bueno. Sí, porque quería hablar de lo del cálculo actuarial. Sí. Resulta que el problema existe lo que se llama cálculo actuarial. ¿Qué es el cálculo actuarial que se hace en las instituciones de seguridad social, como el IPS y etcétera? Hablamos siempre del IPS porque es la más conocida, ¿verdad? Bueno, cada uno conoce su sistema de seguridad social. Bueno, el tema del cálculo actuarial, ¿de dónde viene el porcentaje del aporte? ¿Verdad? Ustedes saben, por ejemplo, que en el IPS tiene que aportar el empleador un porcentaje y el empleado otro porcentaje. Hay que ver, como estábamos diciendo recién, la ley del IPS es de 1960, creo. Creo que 1940, no estoy recordando bien ahora. Fíjense, es del siglo pasado. De este siglo ya pasamos 23 años, imagínense. Y esto es del siglo pasado, con otro tipo de administraciones, con otro tipo financiero, con otro manejo financiero, etcétera. Y hay que cambiar lo que se llama la carta orgánica del Instituto de Previsión Social y las otras cartas orgánicas también. La de la caja bancaria es la que me consta, por lo menos, porque yo estuve como asesor jurídico de la caja bancaria 6 años, y entonces me consta que está actualizada, está bastante actualizada. No está desactualizada. Pero en el caso de los empleados públicos y en el caso del IPS, sí me consta también que está bastante desactualizada y debería actualizarse. Bueno, Regularizarse. entonces el cálculo actuarial es el porcentaje que se determina de acuerdo a una proyección de vida de una persona. Ahí está, por ejemplo, la proyección de vida del siglo pasado era, creo que a los 40, 50 ya uno estaba medio, ¿verdad? Claro, Nosotros antes a los padres de nuestros compañeros le veíamos como unos ancianos ya, ¿verdad? Y tenían 50 años, tenían 45 años, ¿verdad? Ahora una persona de 45 es un pendejo, ¿verdad? Claro. Todavía. La expectativa de vida varió. La expectativa de vida aumentó aumentó muchísimo. Entonces, ese cálculo actuarial también tiene que ajustarse a la expectativa de vida actual de la humanidad, ¿verdad? De la sociedad. De la sociedad en este caso, ¿verdad? Pero que formamos parte de la humanidad también, ¿verdad? Porque nos beneficiamos con los progresos de salud Claro, con extranjeros. los avances, sí. También, obviamente, nosotros tomamos vitaminas, el agua está con ¿cómo se llama la eso que se le medicina, pone al agua de los sodio. sodio, ¿verdad? Nuestra agua tiene sodio, antes era agua de cántaro y agua de Y pozo. mismo la medicina, el campo Por eso. tecnológico, operaciones, operaciones cirugía, por el láser, todo láser, eso. etcétera, que ya no hace falta cortar el cuerpo, etcétera. Claro. Bueno, lo que sí que ese cálculo actuarial, como les decía, entonces se analiza la proyección de vida de la persona, y de acuerdo a eso se establece el porcentaje que debe pagar tanto el empleado como la patronal. ¿Entienden? Eso, por ejemplo, también tiene que ser reajustado, y acuérdense de mí, esto va a ser un escándalo otra vez. Claro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la gente dice, no, y que esto, lo que pasa es que obviamente hay ahí quería ir también al $1 billón que desapareció en la administración anterior.
Yo quiero saber dónde estaba la Contraloría General de la ¿Puedes República. repetir la cifra? $1 billón. No sé ni cómo se escribe ese Yo número. no Pero calculo imagínense usted, y esto no causó ningún caos, ¿eh? Salió en la prensa una vez y terminó ahí, ¿verdad? Por suerte, ahí vi que unos legisladores presentaron ya una denuncia, pero contra un tipo. Contá vos eso, te dejo contar a vos lo de combustible. De este señor que gastó 1.000 millones, creo que en un día. Millones en combustible. IPS. Bueno, ahí están los famosos descalabros administrativos, que Te cedo la palabra ahí. la dirección administrativa, cada dependencia tiene su dirección administrativa que se encarga justamente de, entre esos, el tema del combustible, de los famosos cupos de combustible. En este caso son tarjetas, porque hoy en día se usan tarjetas como nosotros, tarjeta de débito, de dinero, de cobro. Se asigna a cada automóvil, a cada móvil, se le asigna una tarjeta y uno va a Petropar y va cargando. Y lo que pasó acá fue que 1.000 millones de guaraníes en un solo día, un solo vehículo. O sea, una propulsión nuclear era el vehículo. El ¿verdad? señor recorrió todo el país, porque Sí. todo el país, en En todo un el día. país supuestamente se cargó Claro. combustible, ¿verdad? O sea que este señor recorrió todo el país en un día y gastó 1.000 millones de 1.000 guaraníes millones de guaraníes. en nafta, ¿verdad? En un combustible, día. en un día. Un vehículo. Entonces, yo lo que quiero saber es dónde está la Contraloría General de la República que tiene que controlar estas cosas, que justo cuando terminó el gobierno nomás se dieron cuenta de que desapareció, repito, $1 billón. No sé si ustedes saben escribir, yo no sé. $1 billón llevó esta administración. O sea, eso pues, es una locura. Entonces, esas cosas son las que también le lleva al ciudadano a decir, estos tipos quieren robar más y quieren, buscan un sistema para robar más. Pero como les digo, este sistema de superintendencia, que esperemos otra vez que funcione, que no sea como el Consejo de Empresas Públicas, ¿verdad? Que no funciona. Entonces, esperemos que esta institución, si se crea, entonces sea realmente una entidad de control y de supervisión para que $1 billón, que Dios mío, no sé ni cuánto tiempo va a tardar el IPS en recuperar eso. O sea, no se va luego a recuperar, porque ese es otro tema que solemos hablar con Diego. El tema es que se le procesa a Pedrito, se le procesa a Juancito, pero nunca nosotros vimos la plata que se recuperó de Pedrito y de Juancito. Encima los tipos se van 1 año a la cárcel o 5 años y salen por reducción de pena, salen a los 3 años. ¿Verdad? Pero ¿dónde está la plata que Juancito llevó, los $1 billón? ¿Verdad? Entonces, todas esas cosas son cosas que pero tenemos que hablar, tenemos que denunciar, tenemos que hacer los procedimientos y aprender a hacer las cosas bien, no como este bárbaro que se puso a gritar en el medio del Congreso la otra vez y le dio el pretexto a los senadores otra vez para decir, no, esto se declaró carne, ¿verdad? Claro. Cerramos esto y que se vayan, ¿entendés? Total, yo ya le di la oportunidad que se haga una audiencia pública. Y vinieron y gritaron y hicieron un desastre acá, ¿verdad? O sea, eso es lo que pasa. Entonces, fíjense cómo nosotros mismos nos bloqueamos, ¿verdad? Nosotros hablo ciudadanos, los ciudadanos que sí nos sacrificamos, que estamos todo el día ahí afuera tratando de ganar dinero y de ganar honestamente el dinero, ¿verdad? No como estos delincuentes que ven cada institución como una fuente de riqueza, que realmente justamente últimamente decimos, se creó un nuevo millonario, decimos cuando asume alguien de ministro o de director de una empresa, la que sea, ¿verdad? Estamos creando un nuevo millonario, ¿verdad? Y eso, rebátanme por favor. Entonces, y eso quería comentar. Entre otros temas, justamente porque tiene que ver como una realidad social superlativa otra vez. Me llamó la atención la semana pasada fue, y estoy mirando acá por ciudadano fijamente, una propuesta del Congreso. No se olviden que el Congreso, aparte de dictar leyes, de estudiar leyes, también emite lo que se llama propuestas o iniciativas parlamentarias, proyectos de resolución, declaraciones a instituciones, a entidades determinadas para exhortar a realizar determinada labor, ¿verdad? Y en este caso proponen al MEC 1 hora semanal a la deconstrucción del machismo en la escuela. Me gusta la iniciativa, pero yo creo que en el siglo XXI, estando en el siglo XXI, en el siglo de las comunicaciones, la información,
el tema del machismo yo creo que ya es algo que tiene que superarse una buena vez. Ya tenemos que aprender a que en la sociedad hoy en día hay una igualdad total, tiene que haber una igualdad total de oportunidades, de derechos, de obligaciones, y no solamente en una hora de una malla curricular de un colegio, de una semana hay que abordar eso, sino que en la familia, en el trabajo, en las actividades deportivas, en las diversas actividades de esparcimiento, porque es una realidad y vemos justamente los casos de feminicidio. Yo no logro entender ese tipo de flagelos, cómo pueden existir personas así, pero es ya el ADN que se trae de la casa, o sea, de la casa, en los trabajos, que hasta ahora ocurre en el siglo XXI, una mujer en el mismo puesto gana menos que el hombre. O sea, ese tipo de inequidades que en otros países se superaron, son cuestiones evolutivas, y me preocupa porque eso va increciendo y no es una medida que se tiene que tomar solamente una hora semanal. Es una política general que no solamente el Estado, sino que nosotros los particulares, en nuestras casas, donde nos toque estar, tenemos que erradicar de una buena vez esas actitudes machistas. Hasta de repente las mismas mujeres incurren sin darse cuenta en ese machismo, ¿verdad? O sea, de darle ese rol al hombre nomás. No, hoy en día estamos en sociedades plurales donde los derechos son para todos, hasta tenemos ley de protección animal que también se le defiende a los animales. Entonces hoy en día hay debe de existir una igualdad, y mismo en el Congreso vemos, ellos proponen esto, pero hace unos días vi senador Dionisio Amarilla que le trató de bandida y de fea a Celeste Amarilla. Eso es machismo. O sea, y él es lindo. Pero no, claro, o sea, él es churrísimo. Y ahí entramos a otro campo. Uno no tiene por qué meter ni el género, ni si es lindo, feo, flaco, gordo, alto, bajo, en una discusión de Senado, en un debate, en el hemiciclo legislativo. Uno no le puede decir cállate bandida y encima fea. O sea, un descalificativo y una razón para anularla a ella es porque, según él, ¿verdad? Yo no digo que Celeste sea fea, el Dionisio dijo y encima fea. O sea, es una falta de seriedad, una falta de evolución. Es una falta de ética primero, como senador nacional. De traer ese tipo de cosas feas. India, creo que hasta y todo se le llegó hacia uno. O sea, ¿qué es eso? Pero no te olvides, o sea, que él legisla sobre indígenas, claro, sobre justamente no descalificar, ¿verdad? Ellos son legisladores, ellos están legislando sobre eso. En este siglo estar hablando, es una mediocridad y una estrechez mental terrible, ¿verdad? Y que se traduce en el día a día en este tipo de flagelos. Estamos viendo cada semana varios casos de feminicidio, de maltrato, de abuso infantil, de robo, asalto. Esta persona la otra vez que le atropelló a su pareja, un joven, encima joven, le atropelló a la novia, se fue y le salió de un evento deportivo, encima agarró el auto del amigo y se va y le atropella a una mujer y le mata. Un tema pasional. O sea, ese tipo de situaciones que parecieran que no va a ocurrir, ocurre en la realidad. Y son realidades sociales que hacen al ámbito de la salud mental, que hacen al ámbito del manejo de uno de la vida, de la ira, de las prioridades. Muchas también, veces también es una desidia familiar. Sí. Dejarle al pariente o a la persona que sabemos que tiene un problema determinado, tratarlo, hacerlo tratar, cuidarlo, porque el hombre es muchas veces, el hombre o la persona, vamos a decir, es imprevisible muchas veces a nivel de su intelecto, ¿verdad? A nivel de la psique, se dice. ¿Verdad? No sabemos qué es lo que uno tiene adentro. Por ejemplo, hay gente que reacciona mucho. Por ejemplo, nosotros en criminología, por ejemplo, hay una teoría de un gran estudioso, un criminólogo. El criminólogo es, como su nombre lo dice, especialista en crímenes, ¿verdad? Y él analizaba los crímenes. Y este señor, de nombre Garófalo, establecía, por ejemplo, la categoría de crímenes que había. Y decía, por ejemplo, que en los lugares cálidos aumentan los delitos contra la persona, en los lugares cálidos, como el nuestro, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno está sudado, está cansado, tenés el sol en la cara y imagínense que vos te vas por la calle Palma, ahora que veníamos a Sevillana.
o te vas, vení acá, por eso de Yala, viene un tipo y te roza, te bajás como para matarlo, ¿verdad? Sí. Entonces, tenía razón este señor, que aumentan entonces los delitos contra la persona. Y en los lugares fríos dice que aumentan los delitos contra el patrimonio. ¿Qué quiere decir eso? Los delitos de estafa, los delitos de defraudaciones, más con operaciones intelectuales. ¿Por qué? Porque la persona está más encerrada, tiene más tiempo para pensar, está ahí encerrado y sin hacer nada, ¿verdad? Porque está encerrado en el hielo, a veces no se puede abrir ni la puerta, ¿verdad? Entonces esa persona está pensando cómo joderle al otro, ¿verdad? Es creativo en innovar en aspectos delincuenciales. Exacto, la creatividad se le desarrolla. Delito, claro, ahora los delitos cibernéticos, claro. Entonces, eso ocurre, ¿verdad? Son teorías de criminología que son muy importantes y que efectivamente son estudiosos de estos temas que desarrollan estas teorías que son de práctica, de lógica práctica, ¿verdad? Entonces, son cosas que hay que ir teniendo en cuenta y como digo, muchas veces la familia es corresponsable de estas cosas al no hacerle no tomar medidas de estas cosas o al dejarle, por ejemplo, a la persona suelta por la calle, ¿verdad? Porque en serio hay gente que hay que tenerla bajo cuidado por su reacción y todas esas cosas. Sobre ¿verdad? todo acá el mensaje también es las actitudes, este tipo de actitudes que deben de abordarse en la casa. En la casa, porque uno ya trae el ADN en la casa, esa conducta ya vetusta hoy en día, ¿verdad? Que hasta justo, a lo mejor en el siguiente bloque vamos a hablar también de lo que fue el censo, los datos que arrojó también el Instituto Nacional de Estadística, que habla justamente de la igualdad ya en la casa, ¿verdad? Que ya ese tema del machismo, del famoso proveedor ya no es así. La mayoría de las casas ambos trabajan, la mujer tiene más independencia económica. Y eso es lo que se debe aspirar, una sociedad plural y una sociedad diversa y una sociedad donde impere el respeto, el respeto mutuo, que no se vie si vos porque sos lindo se te respete más o se te quiera más porque sos feo, ¿verdad? Entonces ese tipo de calificativos que los propios congresistas están señalando. Sí, imagínate. Lo mismo, también varias veces tanto a Katia como a Celeste le tratan de histérica y el hombre no es histérico. O sea, solamente la mujer es histérica cuando se reclama. O sea, no sos histérica, le dicen. Bueno, pero eso también porque de repente hay cosas que en serio te toman del pelo. No, sí, te toman del pelo, y pero que ya de repente esos son recursos que el hombre usa cuando ya no tiene elementos para debatir. Le dice, ¿qué histérica sos a la mujer? Sí. Y el hombre también de repente tiene su clasificar a la mujer. Le quiere clasificar en esa figura para invalidar. O sea, es un recurso verbal para invalidar cuando ya no tenés elementos. Claro. Y ese tipo de cosas no caben, o sea, ya no deben de existir eso. Para eso está el arte de la palabra, para debatir, y para ellos en este caso que están para eso, para parlamentar, en vez de ofender, utilizar los recursos verbales para poder sostener una idea o rebatir esa idea de esa persona, independientemente que sea hombre o mujer. Así es. ¿Te parece si nos vamos a una pequeña pausa, escuchamos unas lindas músicas y volvemos otra vez enseguida? Les esperamos en un ratito, ¿eh? El nuevo aire está en línea. Una forma diferente de llegar a ti con la mejor música y de todo.